En esos momentos tocaron la puerta principal. Mamá fue a ver quién era. Resultaron ser mi tía y uno de sus hijos, los que viven abajo. Hablaron con mamá unos momentos y entraron a mi habitación. ¿Estás bien?, me preguntaron. Les contesté que sí, pero que deseaba dormir y me disculpé con ellos por haberlos despertado a esa hora de la madrugada. Mi primo Dani me miraba asustado. Estaba pálido. Mamá y mi tía me besaron. Dani me dio las buenas noches y con esto se retiraron y me permitieron dormir. Me quedé dormido escuchando el murmullo de ellos detrás de mi puerta. Que yo recuerde, esa madrugada no volví a tener pesadillas, pero estas y sus consecuencias se convirtieron en mi patrón, que casi destruyen mi vida familiar. Cuando desperté, mamá ya había preparado café. Podía olerlo desde mi cama. Primero pensé en el café y luego en la pesadilla, tanto la que viví como la de mi sueño. De momento surgió una esperanza en mí. Quizás todo, incluyendo la llamada de mi prima, era una pesadilla producida por mi subconsciente. No habían llamado por teléfono, ni había fotos. Me levanté y hasta me sentí ligeramente alegre. No vi las fotos en ningún lugar a mi alrededor. Se me ocurrió levantar el colchón de mi cama y ahí estaban. Quedé deprimido en un instante. Dejé las fotos en ese lugar y fui hacia el baño. Luego, mientras bebía mi taza de café con leche, llegaron miles de preguntas por parte de mamá. Me preguntaba si deseaba hablar sobre lo ocurrido el día anterior. No le contesté, pero prosiguió con sus preguntas. Hijo, ¿qué son esas fotos de las que habla tu prima? Sin contestar, puse la taza sobre la mesa y fui a buscarlas. Al enseñarlas a mamá, quedó muda y se tuvo que sentar. Pero, ¿qué es esto? ¿Dónde fueron tomadas estas fotos? ¿Cuándo? La miré fijamente a los ojos y le dije que fue la noche en que se celebró el Día de las Madres en el Casa Blanca. ¿Quién es ese hombre vestido de negro? No lo sé, le dije. ¿Y ese muñeco cabezón? Le respondí que no creía que fuera un muñeco. Sentí tristeza por mi abuela. En su rostro se dibujó una gran confusión, además de rechazo de lo que observaba en las fotografías. Me dijo que el avión en la foto era como los que pasaban por aquí, que parecían arrancar el techo de la casa. ¿Y esa otra cosa en el avión? Le contesté, no sé, mamá, parece un platillo volador, de esos que menciona la gente. Mientras mamá miraba las fotos detenidamente, subió mi tía. Ven para que veas esto, le dijo a mi abuela. Las tomó y también tuvo que sentarse. Seguí bebiendo café y fue mamá la que contestó a sus inquietudes. Acto seguido, subió mi primo. Le enseñaron la fotografía y se quedó con la boca abierta. Nervioso, miraba a mamá y a mi tía, pero no se atrevía a verme ni a preguntarme nada. Me dirigí a la sala. Mamá y mi tía me siguieron. Dani se quedó en el comedor y colocó las fotos boca abajo sobre la mesa. Ambas insistían en que les contara los detalles de lo que había ocurrido. Después de haberles contado lo que recordaba, nos quedamos en silencio. Ninguno habló por largo rato. No sabían qué decirme. Dani rompió el silencio preguntándome qué había ocurrido entre el momento en que perdí el conocimiento en la carretera de la bajura y hasta recobrarlo en ese otro lugar desconocido, donde tomé las fotos. Les expliqué que por más increíble que les pareciera, sinceramente no lo recordaba.
que en ese tiempo perdió mi mente, se encontraba en blanco. Les dije que por más que intentaba, no lograba recordar. No saber qué había ocurrido en un espacio de por lo menos 2 horas y media. Es frustrante y suficiente como para perder la confianza en sí mismo. Mi tía me preguntó qué pensaba hacer. No sé, le contesté. Los miraba como a través de un sueño. Sentía que todo a mi alrededor no era real. Estaba atontado y sobre todo muy confundido. Ellos querían respuestas, pero no las tenía. Yo mismo quería respuestas. El deseo de dormir, escapar, me invadió de nuevo. Me excusé con ellos y me fui a mi habitación con las fotos en la mano. Mamá me preguntó si no iba a ir al trabajo ese día. Le dije que no, que llamara y les dijera que no me sentía bien. Al estar acostado contemplé las fotos por largo tiempo. Las lágrimas fluyeron y lloré en silencio. Separé las fotografías del maldito combo para luego devolverlas a mi prima. Coloqué las demás debajo del colchón. Detrás de mi puerta, todos se encontraban en silencio, perdidos en sus propios pensamientos. Mientras tanto, yo me envolvía en el manto de la inexistencia que indudablemente acompaña al que duerme. Esa tarde desperté con hambre, pero lo primero en que pensé no fue comida, sino en las fotos y la experiencia de aquella madrugada. Aún es lo primero que pienso al despertar. Escuché voces y me acerqué a la puerta para poder distinguirlas. Eran mis familiares congregados en la sala y la cocina. Me urgía utilizar el baño, pero no estaba preparado para enfrentarlos a todos. No estaba como para contestar preguntas de partes de ellos, todas a las vez. Esperé lo que más que pude. Se encontraban conversando, y cuando abrí la puerta, dejaron de hablar para mirarme. Me observaban como si fuera de otro mundo. Bajé la cabeza y sin pronunciar palabra, me dirigí hacia el baño. Estando ahí, no los escuché hablar, y al salir, me seguían mirando de una manera extraña. Lo primero que expresé fue: «Mamá, tengo hambre». Al romper el hielo, comenzaron todos a preguntarme cómo me sentía. Les informé que bien, aunque un poco confundido. Mamá y algunas de mis tías calentaban la comida, y mis primos me escoltaron a la sala para que me sentara. Lo extraño fue que me trataban como a un inválido, como si no pudiera caminar. Me sujetaron de los brazos. La verdad es que me sentía bastante desorientado y un poco mareado, quizá por el hambre. Noté que estaban ansiosos, querían saber lo ocurrido. Uno de mis primos comenzó con la interrogación de manera impropia, y los demás lo siguieron. Preguntaron todo lo imaginable y mucho más. El que inició me dijo que quería ver las fotos. Le dije dónde podía encontrarlas y que trajera las de El Gran Combo para dárselas a nuestra prima. Hizo entrega de las fotos comunes y todos se aglomeraron alrededor de él. Se las pasaron entre sí y envejecían ante mis ojos. Para muchos de mis familiares, en ese momento sus pensamientos sobre lo que creían saber referente a las cosas de la vida cesaron. Para mis primos más jóvenes, esto era algo chévere, cool, una chulería, una buena onda. Los niños de mis parientes me preguntaron si había visto a un extraterrestre en su nave, y sus padres los mandaban a callar. Los mayores se quedaron pensativos. Mamá les dijo que me dejaran quieto y me sirvió la comida.
Al levantarme para ir a comer, enseguida me ofrecieron su ayuda. Para llevarme al comedor, les dije que gracias, que podía lograrlo por mi cuenta. Me incomodaba este trato diferente, como si estuviera enfermo o algo. Como quiera, estaba agradecido por su preocupación. No pude comer en paz. Me disparaban preguntas, una detrás de la otra. Hasta mi abuela, que había pedido que me dejaran tranquilo, se unió al coro. Les dije que aprovecharan porque después que se cansaran de preguntar y quedaran satisfechos, no volvería a repetir nada. Mis tíos, primos y abuela formularon teorías y conclusiones. Luego comenzaron a discutir agitados, unos con otros. Para cada cual su teoría sobre lo que me había pasado era la mejor. Los veía y escuchaba, pero sentía como si yo no estuviera ahí entre ellos. Mi mente se iba de paseo con sus propias teorías y conclusiones. Todo el mundo intentando sacar a flote las memorias perdidas del espacio de tiempo sin explicación. Por la noche, recibí una llamada telefónica de mi padre, que vivía en la parte este de Puerto Rico. Habían aparecido más de mis familiares y, para la hora de esa llamada, la casa estaba que no cabía un alma. Hicieron silencio como para escuchar nuestra conversación, por lo menos mi parte de ella. Ya lo habían llamado a él y se encontraba bastante informado. Me dijo que en su opinión todo era obra del diablo. Mi padre es de la denominación religiosa Testigos de Jehová. Yo mismo fui criado entre ellos. Quizás por esa razón lo que me decía mi padre me pareció lógico. Dijo que Satanás tenía poderes como para crear ovnis, sus tripulantes y todo lo demás que rodea el fenómeno. Mi padre agregó que Lucifer era capaz de todo, con tal de confundir a la humanidad. Esas criaturas pequeñas eran demonios, y el platillo producto de ellos. Me dijo que eran capaces de manifestarse de cualquier forma material que desearan. Esto no se lo discutía a mi padre. Yo mismo sabía que, según lo que había aprendido en mi niñez, por esto podía ser posible. Papá me aconsejó que me olvidara del asunto, guardara las fotos y que me dedicara más a la lectura de la Biblia, en vez de perder el tiempo con ese tema. Me despedí de mi padre, pensando que lo más probable era que tuviera la razón. Al colgar el teléfono, volvieron a nacer mis dudas. Mis familiares preguntaron qué me había dicho. Les conté y no estuvieron de acuerdo con él. Ya no sabía qué pensar. ¿Cuál era la realidad de los hechos? Solo me encontraba consciente de parte de lo que me había ocurrido. Al fin se despidieron mis familiares. Quedé solo con mamá. Nos preparamos para dormir. Cerramos la casa y nos despedimos con un beso de buenas noches. Me encerré en mi habitación. Las ventanas permanecían cerradas. Busqué la Biblia y la comencé a leer en la primera página que encontré al abrirla. Leí un rato, acostado, hasta que me venció el sueño. Antes de apagar la luz contemplé las fotografías una vez más. Por fin la apagué y me acomodé. Me fui ligero. Voy caminando vestido de mozo por una carretera parecida a la bajura. Es de noche y casi me alcanza. Me jala por la camisa. Corro y corro, voy gritando. Despierto gritando. No he caído en la cuenta que es solo una pesadilla. Los golpes en mi puerta me devolvieron a la realidad. Escuché a mi mamá llamarme y le abrí. ¿Qué te sucede? Le narré la pesadilla. Mi tía y su hijo tocaron a la puerta de entrada. Mi abuela los recibió.
Escuché cuando mi tía le decía a mamá: ¿otra vez? Llegaron hasta mi habitación e intentaron darme consuelo. Les conté en qué consistía mi pesadilla y se quedaron un rato junto a mí. Me dijeron que intentara pensar en otra cosa, que recordar eso me haría daño. Para ellos eso era fácil, pero difícil para mí hacerlo. No podía pensar en nada más que eso, en lo sucedido. En esta pesadilla fue recurrente por largo tiempo. Tuve otras, pero esta era la predominante. Sin saber la causa, soñaba mucho con destrucción, terremotos, todo tipo de desastres. En una de estas pesadillas veía nuestra casa flotando sobre el mar, como una casa barco. Subía y bajaba con las turbulentas olas del mar, hasta perderse en la inmensidad. Despertaba de estas pesadillas a gritos, los que despertaban a todos los de mi hogar y a veces a nuestros vecinos. Aunque me brindaban su comprensión y compasión, sé que se les iba terminando la paciencia a mis familiares. Aún trabajaba en Casa Blanca los viernes y sábados. Algunos de mis primos me llevaban y luego iban por mí. Según ellos, lo hacían por ayudarme y para hacerme el favor. En mi opinión, y espero que disculpe mi franqueza, lo hacían para ver si sucedía algo de nuevo y de esta manera ellos poder estar presentes. Jamás podré explicarme por qué alguien desearía vivir o atravesar por semejante experiencia. Con el tiempo, al no ocurrir nada, se cansaron del va y ven. En el trabajo del club tuve un problema, y aunque era algo tonto, aproveché esa situación para tener una excusa para cesar mi actividad en ese lugar. No importaba, tenía un trabajo de conserje. Dio la casualidad que este empleo lo obtuve a través de una amiga de mi prima, la de la cámara, poco después de haber comenzado en el club nocturno. En esos días yo no salía durante las noches de mi casa. Cuando comencé a hacerlo, lo hacía con mi auto repleto de gente, a través de mis familiares y conocidos. Las demás personas en mi pueblo se enteraron sobre mi experiencia con estos seres. Las pesadillas seguían y en el barrio se comentaba que todos en casa nos encontrábamos poseídos por el diablo. Ellos, mis vecinos, se despertaban al escuchar la gritería proveniente de nuestra casa. De noche, decidí hacerme el dormido para que mi hogar y el vecindario pudieran descansar y dormir tranquilos. Me quedaba despierto durante el transcurso de la noche. Caminaba por la casa como un fantasma. Me aseguraba que todas las ventanas estuvieran cerradas. A veces pasaba el tiempo leyendo la Biblia y el resto del tiempo pensando. Trataba en vano de recordar lo que había olvidado respecto a mi experiencia inicial. Llegaba a mi trabajo con grandes ojeras y me pasaba todo el día con sueño. Dormía por las tardes cuando llegaba a casa. A veces surgían las pesadillas y los gritos, pero siendo de tarde, el ruido cotidiano me encubría la mayoría de las veces. Para los efectos, me encontraba como preso en mi habitación. Mis familiares y yo nos pasábamos viendo y escuchando los diferentes noticiarios del país, por si se hacía alguna alusión a la situación de naves extraterrestres, siendo perseguidas por aviones militares. La prensa escrita era otra fuente que frecuentábamos, pero no leíamos nada en lo absoluto. Mientras tanto, yo vivía como dentro de una farsa. Por fuera, aparentaba ser normal, o por lo menos lo que considero normal para mí. Pero por dentro
Vivía angustiado y frustrado. Hubo días en que lo que me había ocurrido durante el periodo perdido de aquella madrugada casi surge a la superficie. Esto ocurría en los momentos en que menos intentaba recordar. Todo esto me hacía sentir que perdía la razón. Varios de mis parientes me aconsejaron que debería asistir a un psiquiatra, otros que fuera a un centro espiritista. Ir a un psiquiatra me parecía una idea absurda, tan absurda como le parecerían al psiquiatra mis razones por las cuales acudí a él. A un centro espiritista ni pensarlo, ya que no quería más encuentros con lo desconocido. Pasaban los días y así vivía, en un mundo privado, y los demás eran ajenos a mi conflicto emocional. Pasaba el tiempo con miedo y confusión. Esta época en mi vida fue devastadora. Inclusive, llegué a contemplar el suicidio. No podía tolerar la situación. Por un lado, lo quería olvidar todo. Por otro, quería recordarlo todo. Quería explicaciones y a la vez no quería saber nada sobre el tema. Estuve loco. Me sentía solo, diferente y aislado. Creí que mi vida nunca sería igual. Todo esto se lo expresaba a mi hermano Charlie por carta. Él se encontraba junto a su esposa Vicky, estacionado en Japón. Mi hermano menor pertenece a la Marina de los Estados Unidos. Me dio consejos muy sabios. Lástima que no les presté atención. Charlie me decía que debía tener mucho cuidado con esas fotografías. Él se había enterado en su círculo de amistades militares sobre diferentes casos en que el gobierno tomaba personas con evidencias sólidas sobre la existencia de seres ajenos a la Tierra. Las hacían desaparecer del mapa, tanto las evidencias como a las personas. Las pesadillas se convirtieron en cosa de todos los días. Sin embargo, jamás me acostumbré a ellas. Cada vez era como soñar con eso por primera vez. Las fotos y los negativos los tenía guardados en un sobre, junto con una ampliación que sobró de otras que envié a mi hermano Charlie y a mi padre. No las contemplaba tanto. Aún así, era lo primero en que pensaba al despertar cada día. El tema de las fotografías del ovni fue desapareciendo. En casa, todos, poco a poco dejamos de discutir el asunto. Fue como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Llegó el momento en que yo ni siquiera abría la gaveta que contenía los negativos y las fotos. Ellos, mi familia, lograron olvidar y yo comenzaba a hacerlo. ¿Hasta cuándo? Ya no intentaba recordar lo ocurrido durante el tiempo perdido. Me era más fácil y conveniente el no hacerlo. Con el tiempo, las pesadillas disminuyeron hasta desaparecer por completo. Un día, mientras hacía mi tarea de conserje en la escuela elemental, recordé una vieja idea. Sucede que un día, conversando desde Nueva York con mi tía, ella me había dicho sobre la situación en Puerto Rico en cuanto a los empleos. Todos los días, antes de ir hacia mi trabajo en Nueva York, acostumbraba a detenerme en un carrito de hot dogs. Se me ocurrió la idea de que podría vender salchichas en Puerto Rico. Pero en los primeros días en la isla, obtuve los empleos de mozo y conserje. Gracias a mi prima, la idea de los hot dogs quedó olvidada. La idea volvió a surgir, ahora con más fuerza. Compré un carrito de comida ambulante, con su sombrilla y todo lo necesario.
Hice todas las gestiones con el Departamento de Comercio y comencé de inmediato mi carrera de vendedor de salchichas. Después de la mucha papelería y documentación para el negocio, lo demás fue bastante fácil. El lugar que escogí para establecerme, pensaba que lo había encontrado por pura casualidad. Sucede que con anterioridad había escogido 3 lugares ideales para colocar el negocio. De los 3, decidí por el mejor, según mi opinión. Al salir el primer fin de semana para comenzar las ventas, los 3 lugares se encontraban ocupados con otros carritos de hot dogs. No entendí cómo esto era posible, ya que había transitado por esos lugares muchísimas veces y nunca vi a estos sujetos con sus carritos. Ese día me acompañaban uno de mis primos y su esposa. Con su auto remolcaban mi carrito de lado a lado, buscando un lugar apropiado para ubicarme. Todos los lugares que había escogido anteriormente se encontraban ocupados. No podía creerlo. Por la frustración, tenía ganas de volver a casa y olvidarme de todo por el momento. Mis primos me sugirieron que fuéramos hasta la playa llamada El Combate. Desilusionado, les dije que estaba bien su sugerencia. Con suerte conseguiría un huequito donde estacionarme entre los demás vendedores ambulantes. Esta playa en Cabo Rojo se encontraba saturada de ellos, vendiendo todo tipo de comestibles. Nos dirigimos hacia allá. En camino hacia la playa, transitando vía la carretera 301, me detuve. Ellos se detuvieron detrás de mí y me preguntaron por qué me detenía. Dejando mi auto, fui hasta ellos. Les informé que tenía deseos de olvidarlo todo. Comentaron que no debía darme por vencido tan fácilmente. Mientras argumentábamos sobre si seguir hasta la playa, me llamó la atención un árbol gigantesco, de tronco grueso. Era frondoso y de él colgaban unas bellotas de color marrón. La esposa de mi primo se fijó que no les prestaba atención. Me encontraba cautivado por el árbol. ¿Qué clase de árbol es este?, les pregunté, ya que un jíbaro de Nueva York desconoce estas cosas. Es de tamarindo, me contestaron. No sabía lo que era tamarindo. Este árbol majestuoso me tenía impresionado. Se encontraba localizado a las orillas de la carretera 301. Detrás de él había una finca con ganado y no había casas en el área inmediata. Junto a este árbol colosal se encontraba uno de flamboyán. Crucé la carretera y dejé a mis primos, como se dice, con la palabra en la boca. Sentí una atracción peculiar por este punto. No vi siquiera cuando mis primos me siguieron hasta la sombra del tamarindo. La brisa era magnífica. La esposa de mi primo me observaba sin comprender mi fascinación por el árbol. Yo mismo no la comprendía. ¿Por qué no te estacionas aquí?, dijo ella. Los miré y en ese instante se desvanecieron mis frustraciones y mis deseos de darme por vencido. Con una sonrisa les dije: bienvenidos al Tamarindo Hot Dogs. Me ayudaron a prepararlo todo. Llegó mi primer cliente y serví mi primer hot dog con carne, cebolla y queso derretido. El día fue un verdadero éxito. Hasta la fecha permanezco en ese lugar. El dueño de la finca adyacente me cedió un pedacito del terreno. Colgué una hamaca debajo de estos árboles. Por ahora, el tema de los ovnis había quedado enterrado. Desde mi hamaca
Se ven unas montañas. Luego supe que llevaban por nombre las Sierras Bermejas. Me encontraba feliz, mi negocito prosperaba y me encantaba el ambiente, el poder compartir a diario con la naturaleza. Este barrio es conocido como Las Arenas. Conocí a mucha gente buena e hice muchas amistades, entre ellas una familia que en su trato me hicieron sentir parte de ella. Popo, el cabecilla de esa familia, siempre ha estado cuando lo he necesitado. En los bajos de su casa me permitieron guardar mi carrito de hot dogs para no tener que remolcarlo hasta mi casa todos los días. Conversando con Edgardo, el hijastro de Popo, salió a relucir el tema de los ovnis. Discutíamos nuestra niñez. Me contó una curiosa historia. Cuando él era niño, asistía a una iglesia local. Una noche, a través de una de las ventanas de la iglesia, observó un objeto raro y luminoso. Era una especie de bola de fuego. Le llamó la atención a la congregación sobre lo que observaba. Le informaron que ese objeto en el cielo era obra de Satanás. Dicho esto, comenzaron a orar con fervor. No lo mires, le dijeron. Pero mientras todos mantenían sus cabezas agachadas llorando, él siguió observando aquel fenómeno en el cielo. Cuando me relató esto con tanta seriedad y honestidad, sentí la confianza de contarle lo que me había sucedido en aquella madrugada del año de 1988. Al terminar, para sorpresa mía, dijo firmemente que me creía. Al día siguiente, le mostré 2 de las fotos. Opté por enseñárselas al resto de su familia. Sé que algunos de estos no sabían qué pensar, y otros rehusaban rotundamente aceptar mi verdad. Entre los no creyentes se encontraba el señor Popo, pero luego, por experiencia propia, su opinión cambió. Por recomendación de mi amigo, y al ver que la reacción de su familia no fue negativa, decidí exhibir la foto ampliada en el carrito de hot dogs. Pensé equivocadamente que quizás algunas personas se me acercarían a decirme que habían visto ese mismo objeto no identificado sobre los cielos de Cabo Rojo. Posiblemente alguien que lo hubiera avistado ese mismo amanecer. A las personas que se me acercaban no les contaba los detalles, solo les decía que había tomado la fotografía una mañana al llegar de mi trabajo nocturno. Los detalles eran demasiado insólitos y fuertes, conllevaban muchas explicaciones de parte mía, y sinceramente no quería complicar las cosas más. La ampliación de la fotografía del ovni y el avión militar causó alguna reacción, pero no la que esperaba. La gente comenzó a burlarse, me decían loco y mentiroso. La ampliación se manchó de mostaza y catsup. Todos la querían ver, pero nadie me comentó que había visto lo mismo. Pasaban en sus autos y me gritaban obscenidades. Además me llamaban extraterrestre o marciano. Nada de esto le convenía a mi negocio. A los pocos días de haberla puesto en exhibición, decidí que la removería y la guardaría con el resto en una gaveta en mi dormitorio, la gaveta del olvido. No sé exactamente cuánto tiempo transcurrió, pero una mañana sucedió algo insólito. Me levanté como de costumbre a realizar los preparativos del negocio. Mi abuela picaba unas cebollas que luego guisaría. Parado ante la estufa, bregando con la carne molida, de repente solté el cucharón y me dirigí hacia mi habitación. De una de mis gavetas tomé el sobre
que contenían las fotografías y los negativos. De otra gaveta saqué un rollo de cinta adhesiva, de la que se usa para sellar cajas de cartón. Como un sonámbulo, salí al balcón donde mi perrita Cristina tenía su casita de madera. El sobre con los retratos lo adhería al techo de la casa de mi mascota. Por la parte interior, Cristina me miraba como diciendo: ¿qué le pasará a este ahora? Le di agua a la perra, como de costumbre. Guardé la cinta y seguí trabajando en la cocina, como si nada fuera del lugar hubiera pasado. Mamá, que seguía picando las cebollas, ni se percató de mis acciones. Después de concluir con mi labor, partí para el Tamarindo. Esa tarde, al volver a casa, pasaría algo que me dejaría pensando por largo tiempo. Mamá se encontraba viendo la televisión. Comencé a guardar las cosas que habían sobrado de la nevera. Saludé a mamá con un beso y le pregunté cómo había pasado el día. Me contestó que muy bien, que había comida lista para mí encima de la estufa. Al dirigirme de nuevo hacia la cocina, escuché unos pasos de alguien subiendo por la escalera de atrás. Me puse nervioso. La entrada de la casa tiene dos puertas, una sólida y la segunda de tela metálica, que no deja pasar a los insectos. Los pasos que escuché pertenecían a un hombre. Este hizo su aparición detrás de la segunda puerta. De momento, al verlo, pensé que quizás se trataba de mormones, testigos de Jehová o algún vendedor. Sin abrir la puerta, le pregunté a este caballero en qué podía ayudarlo. Sin haberlo invitado a pasar, abrió la puerta y entró acompañado de 3 hombres más. Entraron como perros por su casa. Mamá me preguntó bastante asustada que quiénes eran esos individuos. El primero vestía con traje y corbata. Traía puestos unos anteojos oscuros de sol. Los 3 restantes vestían con ropa común y corriente. Mamá volvió a preguntar que quiénes eran, pero la ignoraron. ¿Es usted Amaury Rivera Toro? Sí, les contesté, sin decir más nada. La actitud arrogante y autoritaria de estos sujetos me hacían sentir intimidado. El que vestía de traje y corbata me hizo entrega de unos documentos. Mamá se olvidó de las noticias que veía en la televisión y se puso de pie. Tomé los documentos y las manos me temblaban. En el encabezamiento del primero de estos leía CIA, CIA. El hombre de corbata me dijo, mientras yo intentaba leer los papeles, que sería mejor si les entregaba los negativos. Los miré tratando de disminuir mi nerviosismo. Le dije a este sujeto, el que parecía estar al mando, que no sabía de lo que me hablaba. Mamá comenzó a decirles algo y la detuve con la mirada. Luego, ella me dijo lo que iba a decir era que hiciera entrega de los negativos y me evitara problemas. En estos momentos, mamá se veía muy mal. Le pedí que fuera abajo con mi tía, en lo que hablaba con estos caballeros. Llamé a mi primo Dani para que la ayudara a bajar. Así lo hizo, sin decir ni una palabra y sin mirar a los sujetos. El individuo de la corbata volvió a repetir su petición. Dijo además que sería mejor que le entregara los negativos, porque de lo contrario tendrían que registrar la casa. Yo le repetí lo dicho anteriormente, que no tenía idea de lo que me hablaban. Hice que leía los papeles, pero en realidad la sorpresa de su presencia me tenía tan impactado
que no podía ni leer. En la segunda hoja solo recuerdo haber leído las palabras fotografías y negativos. Con las manos temblorosas, devolví los documentos al individuo vestido de traje, que fue el único que me habló. No pude ver sus ojos a través de sus lentes oscuros, pero sentía su mirada grave. Los demás esperaban instrucciones de él. En eso, les informé que podían registrar la casa con toda confianza. Recuerdo que fui hasta la televisión y la apagué. No sé cómo lo supieron, pero al recibir las instrucciones de comenzar el registro, comenzaron por mi habitación. Se dirigieron directamente a ella. Y no solo eso, fueron directo a la gaveta donde se encontraban las fotos y los negativos esa misma mañana, antes de cambiarlas de lugar. Parecían confundidos al no encontrar lo que buscaban. Comenzaron a abrir las demás gavetas, una a una. Eran muy meticulosos. Abrían una gaveta y la vaciaban poco a poco, artículo por artículo. Luego, al no encontrar lo que buscaban, regresaban todo a la gaveta de una manera ordenada. De esta manera, registraron mi habitación y toda mi casa. Se les notaba el grado de frustración que sentían. Ninguno habló durante el registro. A pesar de encontrarme sumamente nervioso, por dentro me reía. Estos sujetos estaban tan confundidos que lo que ahora inspiraban era risa. Su comportamiento arrogante se fue desgastando. Se les notaba por encima y en las expresiones de sus rostros. Las ganas de reírme desaparecieron momentáneamente al ver a uno de estos individuos salir al balcón. Respiré hondo y dejé de respirar por unos segundos. Este miró para todos lados y llegó hasta la casita de mi mascota. Cristina le ladró unas cuantas veces y se refugió en su casita. A través de la ventana de la sala lo pude observar todo. El sujeto entró de nuevo a la casa y comencé a respirar de nuevo. Uno de los tipos, vestidos con una guayabera, sacó una bolsa de plástico de uno de sus bolsillos. En ella echaron todos los negativos que encontraron en nuestro hogar, negativos de fotos, de eventos familiares como cumpleaños, bautizos y bodas. No sé para qué los querían, ya que esos no tenían relación con lo que ellos buscaban. De las paredes removieron los cuadros y los sacaron de sus marcos en busca de su objetivo. En el tablillero de la sala, mi abuela tiene muchas figuritas de porcelana y yeso. Las registraron esperando encontrar dentro de una de ellas los dichos negativos. El registro fue ejecutado metódicamente. Después colocaban todo en su lugar correspondiente. No fue como en las películas, donde los agentes destrozan un lugar durante un registro. Se concentraban en un lugar específico y lo revisaban en detalle. Lo más gracioso fue cuando buscaron en la nevera. Mi abuela había dejado en esta unas rebanadas de berenjena que se encontraban un poco pasaditas. Aún así levantaron las rebanadas para ver si entre estas encontraban algo. Me quedé sentado en la sala observándolos, sin decir nada. Ellos, en cambio, me ignoraron y tampoco pronunciaron palabra alguna. En un momento dado, su ánimo cambió y parecían a punto de darse por vencidos. Registraron las 2 habitaciones dormitorios, el baño, la sala y la cocina comedor. Estuvieron toda la tarde. Cuando se dieron por vencidos, se fueron sin despedirse, sin decir nada. Mientras ellos salían por el portón,
y abordaban su vehículo gris de 4 puertas. Prácticamente toda mi familia venía llegando a casa. Aparentemente, Dani se comunicó con todos nuestros primos, tíos, compadres y demás familiares en todo Cabo Rojo. Mamá se veía mucho más calmada. Al entrar todos a casa, se quedaron perplejos. Ellos esperaban encontrar la casa boca abajo, una zona de desastre. Se sorprendieron al encontrar todo igual que siempre. Nos reunimos todos en la sala. Les conté lo sucedido. Todos querían hablar y preguntar a la vez. Parecía como si estuviéramos reunidos para una fiesta o día feriado, para el día de Acción de Gracias, pero sin pavo. Lo más sorprendente para todos fue el hecho de que precisamente esa misma mañana se me ocurriera esconder los retratos en la casita de la perra. Cada uno de mis familiares tenía su propia teoría al respecto. Algunos comentaron que un espíritu me avisó, otros que había sido mi sexto sentido, y por último estaban los que pensaban que los extraterrestres me habían guiado. Aproveché que nos encontrábamos reunidos para decirles que de ese momento en adelante le dijeran a cualquier persona que preguntara sobre las fotos o mi experiencia que no existían, que todo eran cuentos. Quería ponerle punto final al asunto. Esa misma noche estuve a punto de destruir esa evidencia, pero opté por enviarla a Japón, donde se encontraba mi hermano, Charlie, con la Marina de los Estados Unidos y su esposa Mercedes. El mayor de mis primos, Junior, se llevó a su casa el sobre con los negativos y fotos. Me dijo luego que esa noche no pudo dormir, pensando que la agencia de inteligencia se aparecería por su casa. Los individuos que se presentaron en mi hogar se habían identificado como agentes de la CIA, pero quién sabe en realidad de dónde venían. Al día siguiente fuimos al correo del otro pueblo y mi primo Junior envió las fotos a Japón, pero antes habíamos llamado a mi hermano desde la casa de unas amistades. Le dimos instrucciones de llamarnos de otro teléfono que no fuera el de su casa. Temíamos que si efectivamente esos caballeros decían la verdad, que venían de parte de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, nos estuvieran rastreando las llamadas telefónicas. Mencionamos el apodo de un amigo desde donde lo llamábamos. Charlie conocía a este amigo, así que bastó con llamar a mi hermano y decirle rápido: Charlie, soy yo, no hagas preguntas, llámanos a casa de Palito, pero no uses tu teléfono. Colgamos y enseguida nos devolvió la llamada. Le conté lo sucedido con los sujetos que se habían identificado como la CIA. Quedamos en que le enviaríamos el paquete a la dirección de la casa de una amiga de su esposa. Al recibir el sobre, inmediatamente lo llevó a un banco donde había solicitado una caja fuerte. La llave la escondió en un ropero de metal del lugar donde él se encontraba estacionado. Luego de esto, si nos comunicábamos a través del teléfono y deseábamos hablar sobre los negativos, usábamos la frase clave "el bebé". Decíamos: ¿cómo está el bebé? O ¿no ha ido nadie a preguntar por el bebé? Mi hermano Charlie me dio tantos consejos. Es una lástima que no los haya seguido. Creo que las cosas tenían que pasar como pasaron. Seguí trabajando vendiendo hot dogs en el Tamarindo. Fui arreglando los alrededores del negocio. Sembré plantas y flores, las cuales cuidaba con esmero. Las semanas pasaron y nunca recibí otra visita inesperada. Intentaba seguir los consejos de mi hermano.
de que olvidara el asunto de los ovnis y me dedicara a pensar en cosas más productivas, que guardara la experiencia para mí mismo. En el Tamarindo construí un pequeño jardín. En mi hamaca, por las tardes, cuando no tenía clientes, me acostaba a disfrutar de la magnífica brisa y a observar el paisaje. Desde ahí las montañas se veían hermosas. En ese pequeño jardín compartía momentos muy agradables con mis familiares y amistades. De nuevo logré enterrar en mi subconsciente lo relacionado con cosas ajenas a nuestra tierra, aunque era lo primero en que pensaba al despertar cada día. Mi hermano y yo dejamos de mencionar al bebé en nuestra correspondencia y llamadas. Mi clientela aumentó considerablemente. Me sentía feliz, pero no lograba sonreír tan a menudo como antes. Pasé unos años sin problemas, solo los comunes, como los de los pagos del préstamo del banco, o mi auto siempre dañado, problemas cotidianos, pero lo peor de todo estaba aún por venir. Llegaría un ser a mi vida que solo me traería problemas de toda clase. Con él volverían mis pesadillas. No se equivoque usted, el que lee esto. No me refiero a un ser extraterrestre. Este era un individuo totalmente egocéntrico. Quizás por frustraciones personales, por falta de atención, por seres como este, sabe uno el por qué están las cosas tan mal en nuestro mundo. El dinero tiene un poder sobrenatural sobre algunas personas. Es fascinante observar a individuos que se desviven y que harían cualquier cosa por conseguirlo, hasta llegar al extremo de destruir la vida de otra persona por obtenerlo. Llegué al Tamarindo como de costumbre y me encontraba con un carro grande, color vino y crema, estacionado cerca. Comencé con mi rutina de preparado, todo para las ventas del día. Me dije que dentro de ese auto viejo se encontraba un sujeto que me observaba con ojos de buitre. Su mirada de maníaco me incomodó. No me atrevía a darle la espalda, pero tenía que hacerlo por la posición en que tenía su auto estacionado. ¿Qué quería? ¿Quién era? Pensaba en aquella mañana, mientras echaba las salchichas a cocinar. Bajó de su auto y caminó hacia mí. Me puse intranquilo y nervioso. Tenía el cabello negro, rostro ancho, piel trigueña y su cuerpo era enorme. Su aspecto era terrible debido a su obesidad. Se me acercó y se identificó como un investigador del fenómeno ovni. Esa maldita palabra otra vez pensé. Se presentó ante mí. Para no utilizar su verdadero nombre, lo llamaremos el señor B. El señor B me informó que trabajaba para una revista del país, que se dedicaba a publicar estudios del tema ovni, entre otros temas. Dijo que había llegado a oídos de él, que yo había tenido un encuentro con seres extraterrestres y que inclusive había logrado fotografiar una nave junto a un avión militar. No quería empezar de nuevo a discutir la cuestión de estos seres y sus vehículos. Le contesté al señor B que no sabía nada del tema, ni de marcianos ni de fotografías. Por la manera como vestía este sujeto, no le creía que trabajara para una revista. Desde el primer instante en que se acercó con su aspecto de pordiosero, desconfié de él. Inclusive llegué a pensar que se trataba de un posible agente de la CIA, trabajado disfrazado. Volvió a insistirme sobre las fotografías y mi experiencia. Nuevamente
Le informé que no sabía de qué me hablaba, que estaba equivocado y que era a otra persona a quien buscaba. Ya me estaba incomodando, ni sabía lo que hacía en cuanto a la preparación de mi negocio. Me tenía muy nervioso. Sin decir nada, abordó su auto y se marchó. Me arruinó el resto del día. Pasé la mayor parte del día pensando en él. A los pocos días volvió a aparecer el señor B por el Tamarindo, solo que esta vez más insistente. Le dije que por favor me dejara tranquilo. Hizo mención del nombre de la revista para la cual supuestamente trabajaba. Esta revista no la conocía y dudaba de su existencia. Me dijo una serie de cosas que me dejaron frío, que él personalmente tenía contacto con un extraterrestre de nombre Comstock y que él y varias de sus amistades hacían vigilia y habían logrado grabar con una cámara de video unas imágenes que mostraban a una serie de objetos voladores no identificados sobrevolando a poca altura de sus cabezas. Dijo, además, que tenía en su poder cientos de fotografías de naves extraterrestres. Intentaba ganar mi confianza diciéndome estas mentiras absurdas. Después de haberme fastidiado el día, partió sin la respuesta que esperaba. Al día siguiente compré el periódico El Vocero en un kiosco. Por curiosidad busqué entre las publicaciones la revista que había mencionado el señor B. Para mi sorpresa la encontré. En la portada presentaba unas extrañas criaturas, muy parecidas a los seres con quienes estuve en contacto. Me impacté. Compré el periódico y la revista. Al llegar al Tamarindo, tomé la revista y la revisé hasta hallar la sección donde hacía mención de todos los que participaban en ella. El editor era el señor Jorge Martín, y entre los nombres de los colaboradores se encontraba el del señor B. Deduje entonces que todo lo que me había dicho este individuo era cierto. Por la tarde, el señor B me volvió a visitar al Tamarindo. Esta vez le di una oportunidad y lo escuché. Trajo consigo otros ejemplares de la revista para intentar convencerme de que lo que me decía era cierto. Me mostró dónde aparecía su nombre entre los colaboradores. No le mencioné que ya había hecho lo mismo. Lo escuché, pero no le ofrecí información alguna. Repito, el señor B no me inspiraba confianza. Entre las muchas tonterías que esperaba este sujeto se encontraban las siguientes: que admitiera que yo había tomado las fotografías del ovni junto con el avión militar, que el señor Jorge Martín, editor de la revista, deseaba entrevistarme, que cuando llegara al Tamarindo por las mañanas debería alzar los brazos y mirando hacia las Sierras Bermejas debía entonar esta oración: todo por los demás, que los demonios lo perseguían y el diablo quería que él formara una nueva religión. Dijo que su esposa y él veían sombras de figuras humanas en las diferentes puertas de su hogar. Lo que él me comunicaba era una mezcla de extraterrestre y el exorcista. Daban miedo las cosas que decía, y las que dibujaba en el suelo creaban pánico. Intentaba por todos los medios convencerme que admitiera lo del encuentro. No conseguía quitármelo de encima. No sentía el deseo de conocer al señor Martín. Solo eso me faltaría, tener a dos locos hablándome demencias. Juzgué al señor Martín sin haberlo conocido. Un gran error de mi parte. El caso era
que si el señor B representaba la revista, simplemente no me interesaba. Con el tiempo, llegué a conocer al señor Martín y pude constatar que era una persona totalmente diferente. Era todo lo contrario al señor B. Lo conocí a causa de un sueño extraño. Sé que esto suena raro, pero así sucedió, y así debo escribirlo. Prepárense, porque de aquí en adelante las cosas se tornarán más insólitas todavía. El sueño ocurrió así. Sin saber cómo, de pronto me encontraba en el Tamarindo. Era de noche y mi carrito de hot dogs no se hallaba por ninguna parte. Me hacía acompañar una perra del lugar llamada Flaca. Yo la alimentaba con pedacitos de salchichas. Parado en la oscuridad, debajo de uno de los árboles, veía un hombre. Se acercó y pude ver que vestía de color negro. Era como de mi estatura. Su cabello negro lo llevaba hasta los hombros, peinado hacia atrás, como un indio. No recuerdo haber sentido miedo al verlo. Este hombre, de apariencia joven, me habló. Dijo: envíale las fotografías a Jorge Martín, el de la revista. Al comunicarme esto, desperté repentinamente. Este sueño me pareció tan real. Sabía que conocía al joven con el que acababa de soñar, pero no podía ubicarlo. Las fotos, pensé. Efectivamente, era el mismo sujeto de una de las fotografías. Vestía de la misma manera, del mismo color. Nunca antes había soñado con él, solo con los seres de cabezas fetales. Esta noche, después de haber pensado bien las cosas, llegué a una conclusión. Por el hecho de que el señor B se la pasaba hostigándome sobre las fotos y la insistencia de que hablara con el señor Martín, mi subconsciente creó el sueño donde aparecía este sujeto. Me preguntaba a mí mismo constantemente, ¿quién era este hombre que aparecía en una de las fotos junto a mí y a uno de esos hombrecillos? ¿Sería que a él también lo habían secuestrado los cabezones? Me rompí la cabeza pensando esa noche, lo cual me hizo imposible dormir. Decidí que eso mismo haría, enviarle las fotos a ese editor. El sueño lo interpreté como mi conciencia dictándome lo que debería hacer. Le mandé pedir a mi padre algunas de las copias que le había hecho llegar. Él me aconsejó que no me mezclara con esas personas de la revista. Dijo que me traerían problemas. Además, que recordara lo sucedido con la Agencia Central de Inteligencia. A mi padre no le hice mención del sueño, porque diría que eran cosas del diablo. No le presté atención a sus buenos consejos y las envié anónimamente a las oficinas del señor Jorge Martín. Junto con las 4 fotos, incluyendo la ampliación que había exhibido en el Tamarindo, le envié una nota explicándole las circunstancias en que fueron tomadas. Cuando el señor Martín recibió este material, quedó asombrado. En la siguiente visita del señor B, me informó que se había recibido en la revista un sobre y habló sobre su contenido. Actué como si no me interesara su relato en lo más mínimo. De repente, el señor B me hizo una pregunta que me dejó sin habla. ¿Fuiste tú quien las envió? Le contesté que su pregunta era ridícula, que no había sido yo. No quedó satisfecho y siguió indagando. Volví a rogarle que me dejara en paz. Ese día se marchó irritado, y la próxima vez que se detuvo en mi negocio fue en calidad de cliente. En esa forma lo traté, con la misma cortesía y amabilidad
que le brindo a mis demás clientes. Le serví su almuerzo. Me extrañó que no sacara a relucir el tema de las fotos. Los días siguientes pasó por el lugar en su auto y solo me saludaba. Me miraba ansioso, pero no se detenía. No pudo resistir por mucho tiempo, así que se detuvo nuevamente. En esta ocasión habló sobre el tema. Otra vez dijo que el editor deseaba conversar conmigo. En esos momentos tenía clientes y sinceramente sentí una especie de vergüenza. La mención del tema delante de ellos me molestaba. El señor B seguía hablando de platillos voladores y rogándome que aceptara sus propuestas. Seguía insistiendo en que hablara con el editor y los clientes. Lo observaban extrañados. Para deshacerme de él, le dije que sí, que hablaría con el señor Martín. Al decir esto, salió en su auto como si lo persiguieran 1000 demonios. Los demás clientes me preguntaron que quién era ese loco, que parecía una persona mentalmente perturbada y sumamente peligrosa. Esa tarde, cuando llegué a casa, ya me había arrepentido de haber dicho que estaba dispuesto a conocer al editor. Cuando lo comenté en casa, todos me advirtieron que no lo hiciera. Mis familiares decían que con el hecho de aceptar esa reunión les daba a entender a los de la revista que efectivamente yo era la persona a quien buscaban. En realidad me encontraba indeciso. Por un lado, necesitaba hablar con personas de experiencia en esa materia. Por otro, no quería saber nada. Pensé que no perdería nada con hablar con este señor. Lo escucharía y no necesariamente tenía que admitir que yo era el que había enviado las fotos. Además, podía aprovechar la oportunidad para expresarle mis deseos de que hablara con el señor B para que me dejara en paz. Un fin de semana, no recuerdo bien si fue un sábado o un domingo, vino el señor Martín. Llegó solo, sin la compañía del señor B. Cuando bajó del auto, pensé que era un cliente y le pregunté si quería un hot dog. Estrechó mi mano y se presentó. Me preguntó si yo era Mauri, el de las fotos. Sin saber por qué, contesté que sí. Sin saber cómo, parado frente a mi carrito, comencé a narrarle todo lo sucedido. Me puse nervioso y las rodillas me flaqueaban. Tuve que sostenerme de la sombrilla del carrito. Tenía un nudo en la garganta y apenas podía aguantar el deseo de llorar. Las lágrimas emergieron a llegar a la triste conclusión de que no podía escapar de mi pesadilla después de todo. Ya no podía seguirme negando que lo que me había ocurrido no había ocurrido. Definitivamente, mi paz mental se me escapaba como arena entre los dedos. A la vez, sentí un gran alivio al hablar con el señor Martín. No es lo mismo hablar de dolencias con familiares y amigos que con el doctor. Ellos no tendrían una respuesta, pero el médico sí. Qué equivocado estuve en juzgar al señor Martín basándome en el comportamiento del señor B. Eran totalmente diferentes. Resultó ser una persona muy seria en los estudios del fenómeno ovni. Solo busca la verdad. Supo escuchar y entender plenamente más mis sentimientos en cuanto a lo sucedido. No se expresaba con una serie de disparates contradictorios como lo hacía su amigo. Escuchó todo lo que le dije sin interrumpirme. Me explicó, cuando concluí, que él había estudiado varios casos donde se hacía presente el factor tiempo perdido. Dijo que no me preocupara, que cuando fuera el tiempo adecuado recordaría lo sucedido en ese espacio de tiempo aparentemente vacío. Según él, yo no estaba solo, había cientos de miles de personas alrededor del mundo
que habían sufrido igual. Me informó que solamente en Puerto Rico se habían dado cientos de casos. Me aseguró que si estaba dispuesto él podía ponerme en contacto con otras personas del país que habían atravesado por la experiencia. Le expresé que en ese momento no me sentía preparado para conocerlas. Le pedí que por favor mantuviera toda esta información como confidencial. No deseaba que esto se hiciera público a través de su revista u otro medio. Quedamos de acuerdo. Le mencioné el asunto de su molesto amigo, el que trabajaba para él en la revista. No podía tolerar su hostigamiento. El señor Martín me informó que en realidad el señor B no trabajaba para la revista, no recibía sueldo o salario alguno. Su función era de colaborador, simplemente hacía averiguaciones para el señor Martín. En el oeste de Puerto Rico, él era uno de tantos que ayudaban al editor a contactar diferentes personas con experiencias relacionadas al fenómeno ya mencionado. Como quiera que fuera, le pedí que hablara con el señor B para que no me siguiera como un espía. Me prometió que así lo haría. Se despidió esa tarde y me dejó con la satisfacción de que había nacido una gran amistad, de respeto mutuo y consideración. Quedamos de acuerdo en mantenernos en contacto, pero no le di mi número de teléfono, sino que yo lo llamaría a él a sus oficinas, de querer hablar. Estoy seguro que Martín habló con el señor B. Sin embargo, me fastidiaba más que nunca. Me pesaba ir a trabajar sabiendo que él se aparecería allí, intentando sustraerme más datos. Comenzó a seguirme en el supermercado, la playa, el taller de autos, por las calles del pueblo. A donde quiera me seguía. Se había convertido en una sombra enorme y amenazante. Me di cuenta que esta obsesión de perseguirme era impulsada por las ganancias monetarias que este individuo soñaba obtener con mis fotografías. Llegué a esta conclusión cuando comenzó a hablar repetidas veces sobre el valor que tenían. Tenían miles de planes para ellas. Cada vez que hacía mención sobre la posibilidad de ganancias, sus ojos se engrandecían. Había perdido el objetivo de la investigación de Jorge Martín. Volví a hablar con el editor en varias ocasiones para suplicarle que le llamara la atención a su amigo por su comportamiento atosigante y poco profesional. Nunca le expresé al señor Martín sobre los propósitos y metas oportunistas de su amigo. Tampoco le dije lo mucho que él mencionaba el valor monetario de mis fotos cuando fueran analizadas por expertos en la materia. Mi hermano Charlie y yo comenzamos a conversar de nuevo sobre el bebé. Discutimos el hecho de que habían copias de mis fotos circulando, pero lo que le interesaba a la Agencia Central de Inteligencia eran los negativos. Así es que cuando le informé a Charlie que necesitaba al bebé para que los doctores lo examinaran, se opuso. Me recordó lo que me había dicho sobre lo que ocurriría a personas con esta clase de evidencia gráfica. Le expliqué que el doctor Martín era una persona seria y que se había comprometido en protegerme en el caso de que sucediera cualquier cosa. Además, que no se le haría entrega del bebé sin haber documentos firmados por todas las partes envueltas. Dijo que debería pensarlo bien, pero que en su opinión debería retirarme mientras todavía hubiera tiempo. Hizo mención del estado de salud de nuestra abuela madre, que no soportaría otro sobresalto. Las pesadillas retornaron, ahora con más fervor. El pensar y hablar sobre el asunto me las devolvió. Comencé de nuevo con los intentos de traer a la superficie de mi memoria el tiempo perdido. En el Tamarindo me veía y estaba siempre distraído. Encima de esto, tuve otro problema. Aunque el señor Martín había mantenido su palabra
de confidencialidad. No fue así con el egoísta señor B. Se suponía que no se daría ninguna información sobre mi persona si se hacía mención del caso. Podían discutir la experiencia y las circunstancias alrededor de esta, pero no dar mi nombre, lugar de trabajo, residencia. Llegaban personas hasta el Tamarindo haciéndome preguntas y comentarios. Se sobreentendía que tenían conocimiento de cosas que yo no había discutido con particulares. Al preguntarle a esta gente dónde vivían, la gran mayoría me respondían que provenían justamente del mismo barrio de Cabo Rojo, en donde reside el señor B. Esto no era mera coincidencia. El señor B comenzó a llevar a diferentes personas a mi casa para que me conocieran. La noticia corrió y pronto empezaron a estacionarse personas en la calle donde vivimos. Se sentaban o acostaban encima de sus autos para observar el cielo y nuestra casa. Esta situación era intolerable. Si yo salía de noche para una cita o a comprar cualquier artículo, encendían sus autos y me seguían con la esperanza de que me volviera a ocurrir algo semejante a lo de 1988 y ellos poder presenciarlo, incluso ser protagonistas. A mi abuela la tenía preocupada esta situación. Nunca dije nada a mis tíos porque ellos me habían advertido que me alejara del asunto de los ovnis. Por las pesadillas y la presencia de extraños en el barrio, decidí mudarme de casa. No quería traer problemas a mi familia. Mamá no podía dormir pensando que uno de esos curiosos se subiera por el balcón y cometiera una locura. Cuando me escuchaba gritar por causa de una pesadilla en medio de la noche, pensaba que se había metido alguien en casa y me hacía daño. Me mudé pronto a un cuarto pequeño en el centro del pueblo. Esta habitación apenas tenía espacio para poder caminar entre mis pertenencias. Mi familia volvió a dormir y los curiosos desaparecieron. A mamá le mentí. Le informé que las pesadillas habían cesado. Por las noches dormía yo como un animal atrapado en aquella cueva de habitación. Caminaba vestido de mozo. Una carretera oscura. Unos ojos grandes me corría y corría. Nunca supe si mis vecinos del pueblo me escucharon gritar por las noches. ¿Cómo saberlo? Ansiaba que cesaran las pesadillas para regresar a casa de mamá. Tenía fe de que algún día dejaría atrás las horribles pesadillas que me sacudían al dormir. Deseaba que pronto quedaran atrás las imágenes de seres de cabezas inmensas persiguiéndome por una carretera oscura y nublada, y las de una casa a bote siendo tragada por el océano violento. Volví a enfermarme de los nervios, pero no encontraba la manera de ir a un médico para explicarle que me hacían falta unas pastillas tranquilizantes porque soñaba con seres extraterrestres. Creo que el médico me hubiera enviado a un psiquiatra y este último a una institución para enfermos mentales. Pienso sinceramente que en muchas de esas instituciones se encuentran personas que han tenido este tipo de contacto y nadie les cree. Los toman automáticamente por locos. Este era otro de mis temores, que me sucediera algo así. No podía trabajar tranquilo, y a los curiosos que se me acercaban, movidos por la información ofrecida por el señor B, les decía que nada de eso era verdad, que me dejaran en paz. Sentía que la cabeza me quería estallar, saltaba como un conejo con el más mínimo ruido. Anhelaba volver a los días de paz y tranquilidad en mi hamaca en el Tamarindo. Si alguna vez estuve arrepentido de algo, fue haberle dicho al señor B que aceptaba hablar con el editor. Después de pensarlo mucho,
le hice entrega de unos negativos al señor Martín. Mi hermano Charlie me los envió de la misma manera que los había recibido. El resultado de los análisis de computadora no me sorprendió. Definitivamente las fotografías eran auténticas. No había trucos de ninguna índole. Se me devolvieron los negativos y estos fueron ocultados. El señor Martín me presentó a varias personas que habían tenido experiencias similares a las mías. Aunque al principio no quería conocerlas, decidí que quizás esto me ayudaría a despejar los malos sueños. Y en verdad esto me ayudó bastante. Ya no me sentía tan solo, pero no fue hasta llegar a conocer a una persona en particular cuando mejoré del todo. En cuanto a las fotos y mi experiencia, el señor Martín me aconsejaba que las hiciera públicas a través de los diferentes medios y foros de comunicación. El señor B también insistía en ello, pero aún no me encontraba preparado para emprender semejante odisea. Me explicaron que la evidencia que yo poseía mostraba que, definitivamente, algo estaba ocurriendo, que los gobiernos del mundo lo encubrían. Me hicieron ver además que no había razón para preocuparme de que me tildaran de loco mentiroso, porque tenía en mi poder los resultados de los análisis fotográficos. Me informaron que la humanidad tenía el derecho de saber sobre esto. Les dije que sus razones para querer hacer todo este asunto público eran válidas, pero que no me encontraba preparado y que me preocupaba la reacción de la población. Teníamos que pensar en lo traumático que esta información podría ser para muchos. No quería ser responsable de pesadillas ajenas. No era el tiempo preciso. El señor Martín comprendió mi punto de vista, contrario al otro sujeto que solo se lamentaba por el dinero que no obtendría a cuenta de mis fotos. Después de haber investigado exhaustivamente mi caso por más de un año y teniendo todas las evidencias en su poder, el señor Martín mantuvo su palabra y mantuvo silencio. No hizo la información pública. Sucedió un día, sentado en la hamaca del Tamarindo, me ocurrió lo que tanto había esperado. Después de una conversación que tuve con el señor Martín y unas amistades suyas que me visitaban, indagaban sobre el tiempo perdido de mi experiencia. Cuando partieron, me quedé solo y pensativo. El pasto a mi alrededor había crecido bastante debido a que no había soltado al ganado en esa área un buen tiempo y por las lluvias recientes. La brisa jugaba con las hojas de los mazos de hierba. Me quedé embelesado observando el movimiento que producía el viento en la flora. Este movimiento rítmico produjo en mí un estado peculiar, casi hipnótico, como si estuviera en trance. Comencé a repasar aquella noche, la del encuentro. Mentalmente logré remontarme a ese momento. No me esforcé, simplemente me desplacé suavemente a través de los recuerdos vivos. Al llegar al momento en que me desmayé en mi auto, cuando ese ser pequeño abría la puerta, pensé que perdería la línea de pensamiento de mi memoria. En ese estado de trance, seguía observando el movimiento de la hierba. Era como el movimiento de los dedos de un pianista. Sentía una barrera mental interponerse y de pronto ceder. La pared telón comenzó a subir y por fin logré recordar. Era maravilloso. Me sentía libre y comprendí de inmediato mis pesadillas en su totalidad. Nunca olvidaré esa sensación de satisfacción
el poder recordar, al sentirme una vez más seguro mentalmente de mí mismo. El no poder recordar me hacía sentir loco o inseguro. Con lágrimas en los ojos, salí de ese estado después de haber llevado mis memorias hasta el final de la experiencia. Aunque la información revelada detrás de ese telón negro era escalofriante, me sentía alegre, aunque fuera por un rato. Digo un rato porque luego esta revelación me deprimió. El recuerdo de esas proyecciones me impactó y comencé a sentir una gran curiosidad respecto a las identidades de las otras personas que se encontraban conmigo en aquella ocasión. ¿Quiénes eran? El misterioso hombre vestido de negro no resultó ser uno de ellos. Él era el sujeto que se había identificado como Amarón, el ser humano del planeta K, el que me habló en mi sueño, en el tamarindo. El recuerdo del tiempo perdido lo mantuve para mí. Fue hasta más tarde que se lo confié, en parte, al señor Martín. El nombre del humano ajeno a nuestra tierra me lo reservé. El señor Martín me dijo que sabía que tarde o temprano recordaría lo sucedido durante el tiempo perdido. El señor B se enteró tiempo después e insistía en su actitud acosante, queriendo dominar mi vida e insistiendo en que diera a conocer mi caso en público. Yo no quería saber de esto, solo pensaba en qué manera podía comunicarme con aquellas otras personas que estuvieron junto a mí en aquella sala de proyecciones. ¿Tendrán recuerdos del evento? ¿Dónde vivirán? Parecían ser todos puertorriqueños. ¿Serían todos de la isla? Eran tantas las interrogantes. Me decidí contactarlos, pero ¿cómo? Estando en el tamarindo, una tarde llegó hasta ahí el señor B. Nuevamente me propuso la idea de hacer los arreglos pertinentes para dar a conocer públicamente mi experiencia. Expresó el deseo del señor Marín y el suyo de presentar el caso a través de un programa de televisión a todo el país. Mencionó su opinión sobre la importancia de las implicaciones de mis evidencias, que el gobierno de Estados Unidos no podía ahora negar la existencia de seres alienígenas ni de sus vehículos espaciales. Según él, era de suma importancia que la humanidad se enterara. Me decía esto intentando halagarme, con el único fin de aprovecharse de mí y el material que poseía. Él sabía bien que el ser expuesto, el caso en público, daría comienzo a una avalancha de publicidad, reconocimiento, invitaciones y posiblemente ofertas jugosas. Sus únicas metas eran obtener dinero y reconocimiento. Demostró esto cuando yo le expresé mi preocupación por las reacciones traumáticas que esta información podría causarles a niños y ancianos. Me dijo que eso no era importante. Hizo comentarios sobre que debería tratar de sacarle la mayor cantidad de dinero a su amigo, el señor Martín, quien pensaba hacer un libro utilizando mi experiencia y fotografías. Esa tarde me aconsejó cosas que no me atrevo ni a escribir. Se me ocurrió algo en aquellos momentos. En mi propia nariz se encontraba la respuesta al dilema, el modo para comunicarme con los otros que compartieron conmigo aquella experiencia. El señor B aún hablaba, pero no lo escuchaba. Me perdí en mis propios pensamientos y las posibilidades. Interrumpí su oración a la mitad y le dije: «Sí, ¿qué?», preguntó. «Sí al programa de televisión y sí a un artículo en la revista», le respondí. Sus ojos enormes se engrandecieron más aún. Casi escuché los sonidos
de una caja registradora que provenían de su cabeza, números, cifras y porcientos calculados a la velocidad de la luz. Sin decirme una palabra más, por temor a que me arrepintiera, montó en su auto, suponía para ver al señor Martín. Con el señor Martín llegué al acuerdo de que yo mismo escribiría el artículo para la revista. En él haría un llamado a cualquier persona que tuviera la noción o sospecha de haber tenido un episodio extraño en su vida en la fecha indicada. Lo mismo haría en el programa de televisión. Todo estaba en orden y ya teníamos una fecha para presentarme en el programa del señor Francisco Ojeda, Ojeda sin límites, el señor Martín, otro caballero, y yo. Una semana antes de este acontecimiento, se presentó en mi casa el señor Martín, en compañía de una dama muy elegante. Me la presentó brevemente desde su auto. Vinieron a invitarme a una reunión en el pueblo cercano de San Germán. La reunión se llevaría a cabo en la residencia del señor Ismael Núñez y su esposa Aída e hijos. Me informaron que el propósito era reunir a diferentes personas que habían vivido experiencias similares y comparar notas. Además, repasaríamos los últimos detalles de la presentación en televisión. Nunca antes le había aceptado una invitación al señor Martín para asistir a eventos parecidos. Esta vez fue diferente, aunque la dama que lo acompañaba no pronunció palabra, se sonrió conmigo. Yo le devolví la sonrisa. Quedaron en que pasarían a recogerme luego de que acepté asistir. Luego, a solas en el auto, el señor Martín le hizo el comentario a su acompañante de que esa había sido la primera vez que me había visto sonreír. La señora Mercedes Laracuente no hizo comentarios, solo sonrió, y ambos prosiguieron rumbo al pueblo de San Germán. Al oscurecer, regresó por mí el señor Martín, pero esta vez llegó acompañado del señor B. Cuando acepté la invitación, no contaba con la presencia de este sujeto, pero ¿qué se iba a hacer? Ya era muy tarde. Llegamos a San Germán, a un complejo de departamentos. Subimos al segundo piso de ese lugar donde se celebraba el encuentro. Ahí se encontraban ya 9 adultos y algunos niños. La señora Mercedes Laracuente se mostraba alegre de vernos, y los presentes fueron muy cordiales conmigo. Me encontraba entre extraños, pero me sentía bastante cómodo, dadas las circunstancias. Lo único que me inquietó un poco fue cuando Mercedes Laracuente se sentó junto a mí en uno de los sillones de la sala. Sentí algo extraño que emanaba de ella, una energía, por describirlo de alguna forma. No era una sensación negativa, pero yo no estaba acostumbrado a tales sensaciones. Era como empezar a percibir emociones y sentimientos en otro plano, uno que podría describirse como espiritual. Nuestros anfitriones, Ismael y Aída, fueron muy generosos y serviciales con todos. Comenzaron la reunión haciendo que cada cual se presentara por su nombre, dijera de qué pueblo de la isla provenía. En la acogedora sala habían 2 muebles, uno de ellos tipo love seat, situados en forma de L. En el mayor de estos nos habíamos situado Mercedes Laracuente, otro individuo y yo. El resto utilizó sillas del comedor. El señor Jorge Martín y el señor B se encontraban sentados delante de nosotros. Formaron una rueda. El señor Martín abrió la reunión indicando cuál era el propósito de esta. La señora Mercedes Laracuente fue la primera en narrar su experiencia.
Nos dijo cómo, en un encuentro con esos seres, le habían removido algo de sus entrañas. Sintió como si le arrancaran un pedacito de ella. Le fue extraído un óvulo. Este fue luego fecundado fuera de su cuerpo. El óvulo fecundado se fue desarrollando a lo largo de un periodo, mientras la señora aún sufría los efectos traumáticos de estas experiencias. También después la volvieron a raptar para mostrarle el producto de un bizarro experimento, una réplica o copia de ella en estado infantil. Le mostraron al bebé copia, pero no le permitieron sostenerlo en sus brazos. Esto fue narrado por ella con muchísimos detalles, y su rostro puede ver claramente la multitud de emociones que experimentaba. Sentí por ella y con ella. Enseguida me imaginé todo el rechazo y la burla que habría recibido por haber vivido esa situación. Pude sentir un gran alivio al poder expresarse libremente entre nosotros. Había algo relacionado con esta señora que no me lo podía explicar. La observaba serena, sentada con una postura de realeza, su espalda derechita, su cabello rubio revuelto elegantemente. ¿Quién era en realidad? ¿Por qué sentía como si yo tuviera una conexión con ella? Su cuerpo pequeño y frágil inspiraba todo lo contrario, grandeza y fortaleza. Los demás narraron sus experiencias. Por su parte, el señor B persistía en interrumpir a todos con tonterías. Esa noche opté por no relatar mi encuentro. Me dediqué más bien a escuchar y observar. Todo me pareció curioso y fascinante, por lo menos hasta que sucedió algo bochornoso. El señor Martín apenas tuvo la oportunidad de hablar, ya que su amigo se había apoderado de la reunión y realizaba un monólogo. Comenzamos a incomodarnos y a mirarnos unos a otros. El señor B hablaba por sí mismo sobre las muchas experiencias y encuentros que según él había tenido. En esos momentos me ocurrió algo sumamente extraño. No sé cómo comenzó. Fue como si la voz del señor B se fuera apagando lentamente. Había fijado mi vista momentáneamente en una figura de yeso, un pescador cargando sus peces, mi vista ubicada encima de un gabinete de televisión en la sala. Al observar la figura, de pronto dejé de escuchar la voz del señor B y me trasladé a un estado peculiar, dando vueltas en un remolino de luces. Sé que es difícil describir y explicar lo siguiente. Lo intentaré la mejor que pueda. Fue como si mi espíritu, quizás mi alma, se despegara de mi cuerpo mientras permanecía sentado junto a Mercedes. Mi yo interior se había separado, se encontraba sumergido en un lugar repleto de luces multicolores, rojos, lilas, anaranjados, amarillos y azules. Todas estas luces remolineaban a mi alrededor. Lentamente fui absorbido dentro de este remolino de colores fugaces. Me sentí acompañado de otra presencia a la cual no pude ver, otra persona a quien escuché reír como si disfrutara de lo que veíamos alrededor. Era una presencia fuerte. Esta situación me atemorizó a tal grado que el pánico se apoderó de mí. Luché para regresar, como el que lucha por despertar de una pesadilla. Logré zafarme del torbellino y regresar a mi cuerpo. Al volver en mí, escuché al señor B con su monólogo delirioso y me di cuenta que tomaba de las manos a las señores Mercedes Laracuente, sin saber en qué momento lo había hecho. Esto me sorprendió y asustó más aún. No acostumbraba a tomarle la mano a extraños, como lo era ella en aquel entonces.
Al mirarla, noté que tenía la mirada puesta en la misma figura de yeso, la cual yo había estado contemplando en los momentos en que comenzó mi corto e inexplicable viaje. Al soltar su mano, volteó su cabeza, me miró fijamente a los ojos y me dijo: «Qué lindo fue, ¿verdad?». Su tono de voz fue sereno. Esto me sacó de quicio. ¿Qué es esto?, pensé. ¿Una bruja? Sentí terror por esta señora. No quería seguir sentado a su lado. Me levanté repentinamente y me dirigí hacia el baño. No entendía lo que ocurría, al extremo que llegué a sospechar que me habían dado alguna droga en el refresco que me habían ofrecido. En el baño me eché agua fría en la cara. Me sentía raro, pero en el espejo pude ver que me veía normal. De repente la desconfianza y la ignorancia formaron alianza. Tenía deseos de salir huyendo, de ahí hasta llegar a un teléfono público, llamar a mi familia para que vinieran a buscarme. Me sentía tan confundido que no encontraba cómo salir del cuarto de baño. Desde ahí se escuchaba la letanía del señor B. No podía quedarme encerrado ahí. Pensé en tantas cosas locas, inclusive que todas estas personas eran parte de un culto satánico o algo parecido. Por fin controlé lo bastante mis pensamientos paranoicos y salí para la sala. En vez de sentarme junto a la señora bruja, decidí llegar hasta el balcón. El resto de los presentes pensarían que actuaba como un mal educado, pero no tenía opción. Tenía que aclarar mi mente y la brisa me ayudaría. Cuando pasé entre todos para llegar hasta el balcón, no me atreví a mirar a la misteriosa dama. Mi cuerpo temblaba y tuve que sostenerme del barandal del balcón. Desde ahí pude observar una de las montañas más altas del área oeste de la isla. Lleva por nombre el Monte del Estado. Desde mi ubicación se veía el alumbrado de unas torres que se encuentran ubicadas en su cima. Si no hubiera estado en un segundo piso, hubiera ido a llamar a casa. Vi el balcón. De repente sentí una mano sobre mi hombro. Cuando volteé, resultó ser ella, Mercedes Laracuente. Mirándome fijamente, comenzó a hablarme. No quería escucharla ni quería que me tocara. Me dijo que no tuviera miedo, que ella comprendía por lo que yo estaba atravesando. Su voz dulce y metódica tuvo sobre mí un efecto tranquilizante. Comentó que tenía que ser fuerte para poder resistir lo que me esperaba. En cuestión de unos instantes, le perdí el miedo que le tuve. Lo que sentí fue un gran amor que me arropaba y envolvía, un amor maternal. Prosiguió hablándome en ese tono de voz encantador. Decía que tenía que acostumbrarme a experiencias como la que acababa de ocurrirme en la sala, que iría descubriendo diferentes cualidades que vivían latentes, pero dormidas dentro de mi ser. Hizo mención de poderes mentales que todos poseemos. Quería preguntarle tantas cosas a Mercedes Laracuente, pero me encontraba atónito con este evento. Solo le pregunté que qué había ocurrido y dónde era ese lugar. Se rió de un modo particular y con esto comprendí enseguida de que ella era esa otra presencia allá en el remolino de luces brillantes, de colores fugaces. Dijo que el lugar donde nos encontrábamos era un plano espiritual, un sitio donde uno se fortalece, se llena de energías. Para ser sincero, en aquel momento, todo esto me pareció increíble, una locura, pero la sensación de amor y alegría que expedía Mercedes Laracuente me hacía inclinarme a creer todo lo que me decía. Continúa.